Gracias, diputado Esquivel Quesada. Tiene la palabra hasta por 15 minutos el diputado Alfaro Jiménez. Buenas tardes, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, estimados ciudadanos que nos escuchan y medios de comunicación. El análisis del mensaje presidencial es uno de los aspectos constitucionales más relevantes para el ejercicio del control político. Esta es una función vital en el ejercicio de las potestades que nos ha delegado el pueblo, tanto así que los primeros días de sesiones de este plenario legislativo se dedican exclusivamente a este fin. Por eso debemos ser cuidadosos en su análisis. Nuestro partido ha llevado y seguirá llevando la bandera del control político como mecanismo para garantizar el correcto uso de los fondos públicos, así como la eficacia y eficiencia de la administración pública. No quiero dejar de mencionar que mientras escuchaba la rendición de cuentas de la señora Presidenta de la República, me preguntaba si realmente el contenido de ese acto solemne cumple con los preceptos del artículo 139, inciso 4 de nuestra Constitución Política, pues en este se menciona que el informe debe contener, además de los asuntos de la nación, el estado político de la República, pero sobre todo, lo más importante, las medidas necesarias para la buena marcha del gobierno. En mi criterio, estos últimos aspectos estuvieron ausentes en el informe presentado. Sin embargo, quiero empezar haciendo un análisis de su discurso, tomando en cuenta que los hierros a que hace alusión la mandataria data precisamente desde el primer año de su gestión, inmediatamente que fue investida de la banda presidencial, siendo incoherente, aludiendo a la continuación de políticas públicas heredadas de la administración Arias, prescindiendo de su asesoría inmediata del expresidente y de su hermano, que prometió ayudarle en su gestión de gobierno. Si el pueblo costarricense acude a las urnas electorales y da un mensaje de apoyo a la continuidad, no es de suyo que prescinda, por lo menos en el primer año, de la asesoría pertinente que le permitiera conocer, bastantear y resolver aquellas políticas de Estado, sobre todo las económicas, que formaban parte del eje medular de su campaña. Por eso no es extrañable que su antecesor, el doctor Arias Sánchez, emitiera declaraciones en una entrevista a Noticias RPT de Canal 6, diciendo: hay gente que sabe rodearse de gente para servir y no abusar del poder. Ella, lo he dicho, no tiene claridad intelectual y conceptual, son solo ocurrencias. Y la verdad que los costarricenses resienten eso, que el país no tenga un rumbo, no tenga un norte. El abuso de poder, o más bien la falta de controles en las diferentes instituciones del Estado, permitieron que durante la gestión de la mandataria varios escándalos le costaron a la señora Presidenta la salida de importantes figuras de su gobierno, entre ellas la de la exministra de Salud, María Luisa Ávila, quien renunció por diferencias de criterio, entre ella y la señora Presidenta, en cuanto al manejo de la crisis de la Caja. La de Fernando Herrero, exministro de Hacienda, Francisco Jiménez, exministro de Obras Públicas y Transportes, que renuncia tras el escándalo de la trocha fronteriza. El exministro de Comunicación, Francisco Chacón, y el comisionado antidrogas, Mauricio Borache, por el asunto del viaje a Perú, y también del presidente de la refinadora costarricense de petróleo, Jorge Villalobos, por las anomalías en la construcción de la refinería. La administración Chinchilla se destacó por su capacidad de sorprender. Cuando el costarricense cree que no hay nada más cuestionable, aparece un nuevo hecho anómalo. Es así que en la concatenación de conflictos que pusieron al país bajo una tempestad de actos, algunos exógenos, como el dragado en el río San Juan por parte de Nicaragua, la crisis de la Caja, el escándalo protagonizado por el exministro de Hacienda, Fernando Herrero, y la empresa Procesos, por las cartas de recomendación dadas a consultorías y la evasión de impuestos. El escándalo de la trocha fronteriza, los conflictos con la carretera San José-San Ramón, el viaje a Perú en un avión vinculado con el narcotráfico y el tema de la refinería de Modín y la Ruta 32 como los más controversiales de la lista. Presumen un discurso
muy forzado y una rendición de cuentas absolutamente opacado por los actos de corrupción que sucedieron durante los 4 años de su mandato. Creer en logros nos deja dudas, aunque reconocemos los esfuerzos que se hicieron en materia de seguridad y que las exportaciones en algunas etapas del cuatrienio cumplieron con avances significativos en el equilibrio de la balanza comercial. Sin embargo, la escalada de desaciertos y sobre todo que los mandos medios fueron ovejas descarriadas que hicieron su agosto, pero que indiscriminadamente se afectó el bolsillo de los costarricenses. Un discurso que deja dudas por la escalada galopante de sinsabores que vivimos los ticos en los últimos 36 meses de su gestión y que sorprendía como pocos gobiernos de la historia política del país cada vez que encendíamos el televisor y escuchamos las nefastas noticias. Un discurso muy forzado, señora presidenta, lo cual sorprende al pueblo costarricense que no saben si el país que vive su excelencia es el país Costa Rica. Un discurso comentado, criticado, incluso por una importante cantidad de militantes y personajes del partido gobierno, y que hoy, a través del sacrosanto misterio de la urna electoral, los costarricenses no quisieron seguir el pésimo juego que significó para sus 4 años de gestión el continuismo. No debería ser cierto el axioma popular sobre los vaticinios políticos que muchos costarricenses hacen en cada campaña política sobre que no se puede lograr 3 periodos consecutivos de un mismo partido político en el gobierno de la República. ¿Qué pasaría si los actos de corrupción que nublaron y cuestionaron la gestión de la mandataria y que ocasionaron pérdidas millonarias en las arcas del Estado no se hubieran presentado y más bien ese panorama político, aunado con los logros de la administración Chinchilla, hubieran sido la plataforma para un tercer mandato liberacionista? Posiblemente el pueblo de Costa Rica hubiera reconocido y tal vez hubiera apostado por la tesis de la continuación. Sobre todo que hasta hace un año las encuestas calificaban al candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional en el 47% de intención de voto del electorado costarricense. Como decía mi abuelita, por la víspera se saca el día. Y es que más tarde, casi un año después, el mismo candidato, no por malo, sino por la intromisión de los hechos bochornosos de la política que lo antecedieron, hicieron que sus apariciones en la vía pública y en las confrontaciones de debates públicos y privados que lo requerían fueran efímeros, con una presencia poco estimada y con una tirada de toalla en el último asalto, producto de una decisión popular incuestionable en la zona democrática, pero que el paso de los hechos desbordados de la ética y la transparencia sufridos en la administración saliente hicieron que el rival a vencer se convirtiera en un Goliat. No es para menos que el discurso de la señora presidenta difiera de la esencia de un discurso coherente entre lo pensado y lo actado, y que su rendición de cuentas deje una estela elocuente con trazos de poco éxito. Un discurso que deja de lado obras de infraestructura de vital importancia, que para mi provincia de Alajuela representan desarrollo, prosperidad y felicidad para los alajuelenses. Por ejemplo, empiezo con la carretera Florencia-Naranjo, San Ramón, una carretera cuyos planos datan de más de 50 años y que su conclusión cada 4 años se posterga. Esto nos hace pensar que la retórica nunca llegó hasta nuestra amada zona norte, incluido el cantón de San Carlos, una zona que por su potencial geográfico, turístico y agrícola merece y mereció, señora mandataria, que se le diera un lugar preferencial en su política de Estado y en la retórica de su discurso. La anterior carretera Florencia-Naranjo, la Chimalate-Vuelta Cooper, son el ramal vial requerido para que la triangulación efectiva que requiere el comercio desde San José, desde Limón y desde Guanacaste, y que debió ser prioritario en las obras de gestión gubernamental de la administración Chinchilla. Un discurso que huyó de la pletina, del contrato UAS, ayuno de controles técnicos y políticos que valieron la crítica del pueblo por el eventual desangre de millones de dólares, antes por la campaña que se hizo pro obra,
cuyos peajes desalentaron a quienes utilizamos la carretera. Recientemente por un pago de 30 y pico millones que hubo que pagar. Un discurso que enfloreció la seguridad ciudadana, pero como si lo hecho por la mano derecha lo deshace la izquierda, omite referirse a la policía de tránsito como la más corrupta del país y que tiene imbuido a los ciudadanos de la República en la zozobra e inseguridad jurídica cada vez que hay que sacar plata en carretera para pagar sobornos odiosos. Un discurso con buena retórica, pero omisa comentarla en sus yerros. Y los costarricenses ya no toleramos que nos cuenten lo bonito y nos callen lo malo. Un discurso que no mencionó las vicisitudes y la deficiencia, por ejemplo, de COSEBI y CONAVE, entidades que han caído en desuso y que no hubo visión para reformarlas, a pesar de la importancia que revisten en un servicio de trascendental importancia. La presidenta nos dijo, abro comillas, a nuestro gobierno le correspondió actuar en tiempos plagados de nubes que pusieron constantemente a prueba nuestro espíritu y nuestra capacidad de lucha. Cierro comillas y abro comillas. Circunstancias externas o fortuitas hicieron más difícil el avance. Cierro comillas. ¿A qué se refería la señora presidenta con esas expresiones? Se excusa de las malas decisiones y los errores cometidos por funcionarios públicos incapaces de elaborar y ejecutar una política pública clara y acorde con la realidad costarricense. Por otra parte, resulta poco o nada convincente culpar de nuestra realidad actual a la situación económica internacional o peor aún, a los desastres naturales como se ha mencionado. El informe presentado se divide en 4 temas: seguridad económica y competitividad, seguridad social y bienestar, seguridad ambiental y desarrollo sostenible y seguridad ciudadana. A continuación me referiré a cada uno de ellos. Respecto a la seguridad económica y la competitividad, se resalta en este apartado la estabilidad económica, la mejora del empleo, la baja en la inflación, refiriéndose puntualmente al crecimiento de la inversión extranjera, la industria turística, el sector productivo a los acuerdos comerciales. Sin embargo, no encontramos datos concretos de ese crecimiento. Por el contrario, el desempleo más bien se ha convertido en una preocupación constante de nuestros habitantes. El desconocimiento de los problemas de los agricultores. ¿Acaso se le ha olvidado al Poder Ejecutivo las marchas para lograr la reducción del valor del impuesto de bienes inmuebles destinados a la agricultura? ¿O el descontento por la eliminación de las ferias del agricultor y la huelga de los agricultores de la zona sur por el descontento en la importación de frijol? Por mencionar algunos casos. Menciona la señora presidenta en la página 8 de su informe del Estado de la Nación como logro la aprobación del Plan Nacional de Transportes, pero este fue implementado desde el 2011. Es decir, en buena teoría tiene 3 años de existencia. Lo que me hubiera encantado escuchar en el informe son los resultados, al menos parciales, de la ejecución de ese plan, pero nuevamente resultó omiso en ese aspecto. Posteriormente, el análisis que se realiza sobre los proyectos de infraestructura realizados no presentan datos concretos sobre los costos-beneficios de los mismos, pues en la mayoría de los casos se presentaba el descontento de la ciudadanía en ciertas obras por el derroche de recursos públicos que demandó el gobierno saliente. Por otra parte, se hace mención al emprendedurismo como logro de esta administración y el fortalecimiento del pequeño empresario. Pero ¿a dónde están las cifras? Por ejemplo, ¿cuántas empresas se crearon mediante el acompañamiento de las incubadoras o cuál fue el incremento en el desarrollo de las empresas en el ingreso al mercado internacional mediante las aceleradoras? Además se indica que la participación de los pymes en las exportaciones totales es una de las más altas de Latinoamérica, pero ¿cuál es el porcentaje real de participación? Respecto al eje de seguridad social y bienestar, se hace mención a una inversión social del 23% del Producto Interno Bruto, especificando un 7.2% en educación y un 6.8% en salud, lo que significa un 14%, pero no se especifica en qué fue invertido el restante 9%, situación que generaría dudas en la efectividad de la inversión. En el eje de seguridad ambiental y desarrollo sostenible, el informe menciona, abro comillas,
Costa Rica tiene un modelo de energía eléctrica envidiable desde el punto de vista de su cobertura y de su sostenibilidad. Cierro comillas. Pero resulta contradictorio con la siguiente afirmación, abro comillas. Sin embargo, es un modelo que aún no logra producir a costos razonables. La electricidad se ha convertido en una fuerte carga financiera para nuestra producción y para los hogares de Costa Rica. ¿Quién envidiaría un modelo energético que contenga altos costos, los cuales al estancamiento en infraestructura para su producción? Lo que nos obliga a quemar combustibles fósiles contaminantes y caros en un país como el nuestro, que posee fuentes energéticas ricas como la hídrica. Ha concluido su tiempo. Si la diputada Quesada Santamaría le cede parte del suyo para que pueda continuar, ¿sí o no? Un minuto. Gracias. Por último, pero no menos importante, encontramos el eje de seguridad ciudadana, en el cual recibimos con gran satisfacción las cifras ofrecidas en cuanto a la disminución de los homicidios, que pasó de 11 por 100.000 habitantes en el 2010 a 8 por 100.000 habitantes en el 2013, así como la reducción de los femicidios. Sin embargo, no se presentan datos concretos de la implementación y ejecución del dinero recaudado por los impuestos, y sobre todo no se dieron datos sobre la ejecución del contrato préstamo entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. De esta manera debo presentar mis observaciones al mensaje de la presidenta Laura Chinchilla Miranda, haciendo especial énfasis en la ausencia de datos y cifras concretas que permitan realizar un análisis no solo cualitativo, sino cuantitativo del país, que a partir de hoy, desde este recinto legislativo, tenemos la gran responsabilidad de mejorar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Alfaro Jiménez. Tiene la palabra la diputada Quesada Santamaría, hasta por 14 minutos.